porque es diencéfalo, como dijo Banchón. Entonces, ay, Banchón, le te voy a preguntar a usted porque es el primero que sale ahí. ¿De dónde proviene el diencéfalo? ¿De qué vesícula? También del prosencéfalo. Del prosencéfalo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un esquema de un corte transversal de un embrión a las 4 semanas, 3 semanas, donde están las vesículas. Y a las 5 semanas, donde ya están las 5 vesículas y las 2 que nos interesan, las 6 semanas, el diencéfalo y, ya que ustedes están aquí, y el telencéfalo. Entonces, en la clase pasada vimos el telencéfalo y pues les dejé para terminar con el prosencéfalo el diencéfalo. Y ya de verdad no sé qué más darles en embrión. Creo que ya terminaron todos los temas. Así que vamos a tener muchos viernes libres. Ok. Entonces habíamos quedado en la semana 6, ¿okay? Que empieza a notarse la diferencia del crecimiento entre el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? Si seguimos con esquemas, digo, hay pocos, si hacemos un corte transversal a nivel del diencéfalo, nos vamos a encontrar, ¿quién dijo que apareciera? Qué sensible andas. Yo solamente quiero moverlos a ustedes de puesto. Ok. Entonces, si hacemos un corte transversal justamente a nivel del diencéfalo, vamos a encontrar una estructura muy conocida por ustedes, que pues es igual el tubo neural. Aquí en esta parte va a estar constituido de igual forma por una cavidad en la parte central y una pared donde va a estar igual las 3 capas celulares y pues van a empezar a crecer. A diferencia de la médula espinal o del tallo encefálico, aquí no se van a desarrollar todas las placas. Tenemos la placa del techo, esto sería posterior, la placa del techo, la placa del piso, y todo esto es la placa alar. Si falta la placa alar, Fajardo, ¿cuál faltaría? O sea, solamente es alar. ¿Cuál entonces no se desarrolla en el diencéfalo? ¿O cuál placa me falta que en relación a la médula espinal y el tallo encefálico? La basal. La basal. Entonces, básicamente, bueno, de hecho hay algunos autores que dicen que no se desarrolla al piso, otros que sí, pero bueno, vamos a decir que la única que falta en diferenciarse aquí es la capa basal. Por lo tanto, entonces, no hay parte motora, sino principalmente sensitiva. Aunque como vimos en los núcleos del tálamo, pues sí hay algunos tálamos que sirven de relevo a algunas vías motoras, pero principalmente es sensitivo. Entonces, la mayoría de las células que van a estar que conforman el diencéfalo van a ser núcleos de función sensitiva, porque no va a estar la placa basal. ¿Qué pasa? Igual que en las otras partes del tubo neural, aquí va a haber una parte que se va a desarrollar más que las otras, y esa parte es la parte central, que es el tálamo. Entonces, acuérdense que todo lo que tiene que ver con el diencéfalo es el tálamo, subtálamo, epitálamo, y siendo el eje principal o la palabra que vamos a utilizar es el tálamo, porque es la estructura que va a crecer más rápido, en mayor cantidad, va a ocupar más espacio. Si ustedes ven a la 7ª semana, todas tienen proporcionalmente, este sería el hipotálamo, tálamo y epitálamo, y proporcionalmente todas ocupan o tienen un espacio, un tamaño aproximadamente igual, pero hacia la 8ª semana el aumento del tálamo es predominante sobre las otras estructuras y eso es lo que va a darle la ubicación final a las otras estructuras. Entonces, el tálamo crece
gradualmente y mayor que las otras estructuras o los otros, las otras estructuras, entonces va a desviar o se va a quedar finalmente el hipotálamo hacia la parte anterior, como ven aquí que es el amarillo, y el epitálamo va a estar en la parte posterior. Y la cavidad, que es el tercer ventrículo, pues va a disminuir proporcionalmente de tamaño, porque básicamente está el tálamo lo ocupa y crece tanto que, como habíamos visto en la parte de macro, en la parte media se llegan a encontrar el tálamo derecho y el tálamo izquierdo y se unen en la adhesión intertalámica, quedando la cavidad solamente como una hendidura. Y en la parte anterior e inferior queda el hipotálamo y en la parte posterior y menos desarrollada está el epitálamo. Eso es básicamente el concepto que deben manejar en cuanto a las estructuras o la diferenciación del diencéfalo. O sea, se aprenden esto y ya se van a ubicar en todo lo demás. ¿Ok? El resto de láminas que están a continuación, pues va a ser lo mismo. Esto es una microfotografía de barrido de un embrión con un corte longitudinal, aproximadamente quinta semana, donde observamos las 5 vesículas y obviamente pues la que nos interesa o la que estamos estudiando el día de hoy es el diencéfalo. Ok, que sería esta ya sería un poquito más desarrollada, ya están empezando a aumentar de tamaño los hemisferios cerebrales para que al fin conseguir una lámina de un embrión con hematoxilina eosina, un corte sagital, que vemos las vesículas del telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo. ¿Okay? Aquí pues todavía no se ha presentado el crecimiento de la pared, de las paredes del tubo neural y pues el diencéfalo todavía representa una cantidad bastante grande. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan identificar la posición del diencéfalo en cualquier corte que se le presente. Esto para recordar, más que el del diencéfalo, es para que vean la relación que hay entre el diencéfalo y el crecimiento del telencéfalo o los hemisferios cerebrales que vimos ayer, cómo va cubriendo el diencéfalo en la parte superior, en la parte lateral, casi hasta la parte inferior, y por eso es que la parte del diencéfalo, la única parte que no está cubierta por los hemisferios es la cara inferior, donde están los cuerpos mamilares, el tubo cinerum, y pues en la parte externa el quiasma óptico que lo va a delimitar. Continuamos, es más de lo mismo, solamente que esta gráfica va a representar tanto el telencéfalo como el diencéfalo, la formación del tercer ventrículo, el agujero interventricular, los ventrículos laterales. Acuérdense que el diencéfalo solamente es esto, porque en esta parte que es el piso del telencéfalo, ¿qué se va a formar, Moreno? ¿O a qué estructura va a dar origen esta parte superior que está acá? Sí, ven lo que estoy señalando. Moreno. Sí. Ajá. Todo esto es el telencéfalo. Y este es el diencéfalo. Entonces, este sería el piso del telencéfalo y esta es la bóveda. ¿Qué estructuras se originan de aquí? Y creo que una pregunta iba por ahí. Moreno. No recuerdo. Porras. Mande. Esa estructura, ¿qué? Los núcleos. Por el núcleo. ¿Qué estructura van a originar? Esto, donde está la línea punteada, lo de arriba.
Todo esto es telencéfalo. Ya. Y el diencéfalo, que es lo que estudiamos hoy, solamente es esto que está aquí. Aquí, que es el piso del encéfalo, ¿a qué va a dar origen? A los núcleos. ¿Cuáles? El núcleo, los núcleos basales. ¿Cuáles? Nómbremelos. El núcleo caudado. Claro, Me imagino. el cuerpo estriado, que es el caudado que está formando el piso, y el putamen que está aquí con el globo pálido. Sería Y aquí está el el tálamo. núcleo genicular también, me imagino. ¿Sí o qué? Aquí está el putamen, el caudado, bueno, está así. Y aquí, acuérdense que pasa la cápsula interna, y por eso la cápsula interna en la parte superior separa el putamen del caudado y en la parte inferior al putamen del tálamo. Si ustedes tienen claro esto, no se van a confundir cuando vean las piezas en la parte macro, ¿sí? Tienen que tener clarito esa parte de ahí. Ya, déjenme borrar porque esto aparece en todos lados. Aiscrúa, descríbame esta lámina. Es lo mismo que la anterior, solamente que es un corte coronal. Ya, pues es un corte coronal, el cual se puede observar en la parte superior el telencéfalo y en la parte del medio el diencéfalo. El telencéfalo rodea el diencéfalo. Ahí se puede observar también los plexos coloides, los antiguos laterales. Este es el tálamo. El tálamo. Y el resto, todo esto es telencéfalo. ¿Okay? Esta parte del hipocampo realmente ni leemos en esto ni leemos en esto, pero es la parte interna del temporal. Está el hipocampo. Esta foto, esto creo que todos la conocen porque todos la han colocado en el trabajo que les envié. ¿Okay? Pero aparte de eso, pues tienen que identificar eso. Entonces, Fiorella, en esta lámina, que básicamente es una progresión de esa, una semana más que esta, si yo señalo acá, ¿qué estructura sería esta? La cisura interhemisférica. Uh-huh. Y le voy a preguntar también del telencéfalo. Aquí, ¿qué corteza estaría? ¿O qué, cómo se denomina la corteza que está en esta parte? Paleo, neopaleo, archipaleo, ¿cuál? El archipaleo. El archipaleo. ¿Dónde empieza el diencéfalo? ¿Aquí, aquí o aquí? Más arriba. 1, 2 o 3. 1. 1, no. Esto, recuerden, es el piso. Aquí se está formando el caudado y el putamen. Entonces, aquí esta señorita que está aquí es el surco que divide al telencéfalo del diencéfalo. ¿Okay? Esto aquí va a formar el caudal del putamen. Aquí es que se va a formar el diencéfalo en la parte inferior. Por eso le digo, o sea, esta está muy bien, es la más conocida, está en los videos que ustedes vieron. Ok, pero tienen que ver o identificar otras. ¿Cuál es la diferencia de esta? Que pues obviamente tiene unas 2 semanas más y ya están formadas los ventrículos laterales o hay mayor crecimiento de los hemisferios cerebrales. Muñoz.
buenas. Tenemos un corte coronal de Ajá. embrión, en donde vamos a poder ver ya el cuarto ventrículo formado, por decirlo así. El cuarto. Ajá. ¿Y dónde está el cuarto? Sí, el corte es a nivel de la vesícula anterior. Bueno, entonces no es el cuarto. No es el cuarto, porque sí, ¿estos qué ventrículos Ese es son? telencéfalo. Este es telencéfalo, y si este es telencéfalo, Ya están los plexos coroideos. Uh-huh. En el centro, entonces debería estar el diencéfalo. El diencéfalo, obviamente. Este es el diencéfalo. Entonces, esta es la cavidad del tubo neural que posteriormente va a ser el tercer ventrículo y alrededor de él el diencéfalo. Lo más inferior, si es un corte coronal, aquí va a estar el hipotálamo y en el medio va a estar el tálamo. Una representación gráfica para que se oriente. Esta más o menos representa la primera lámina que vimos, ¿ok? El telencéfalo, el diencéfalo que se está formando, ¿ok? Y aquí ya está el piso del telencéfalo formando el caudado y el putamen, dividiéndolo la cápsula interna, ¿ok? Y aquí se forma el globo pálido y a nivel del diencéfalo ya se están diferenciando las tres zonas: subtálamo, tálamo y epitálamo en la parte posterior y los plexos coroideos en la placa que es del techo. En teoría la placa del techo. Si lo vamos a ver en un corte histológico de un embrión, esto es lo que vamos a ver y si ustedes ven es bastante parecido al esquema que hemos estudiado. Para que se ubique, entonces, si esto es un corte colonal, este sería la cavidad del tercer ventrículo, este sería el piso del tercer ventrículo donde está el putamen, el caudado, y este sería el diencéfalo. Y si vemos esta estructura, que ya tiene aproximadamente 10 semanas, y es un corte coronal, vemos la diferencia en los ventrículos laterales en la parte frontal y la prolongación del... Ya está formado el lóbulo temporal, entonces están las prolongaciones del lóbulo temporal. El tercer ventrículo, este sería el diencéfalo, caudado, tálamo, cápsula interna que va a dividir el caudado del putamen y el putamen del tálamo, que es este, y el diencéfalo en la parte anterior e inferior, que es lo mismo que vamos a ver aquí. Estas son las más bonitas que he conseguido, están demasiado bellas, ¿ok? Y vemos la representación de todos los núcleos y obviamente el diencéfalo, y si ven ya aquí la estructura del tercer ventrículo se está formando, como disminuye la luz de la cavidad del tubo neural. Y creo que eso es todo por el día de hoy. No. A ver. Para que, obviamente, pues no es que primero se forma el diencéfalo y segundo el telencéfalo, sino son procesos que se van dando todos a la vez. Para que observen la diferenciación del tálamo y hipotálamo a medida que va creciendo, el tálamo desplaza al epitálamo hacia la parte posterior. Acuérdense que atrás están los cuerpos avenulares y el epitálamo. El hipotálamo queda hacia la parte anterior. Igualmente, el telencéfalo va creciendo y el núcleo caudado va tomando la forma de C, que es la misma forma que toman los ventrículos, ¿sí? Y lo sigue. Sí, es que este era el único corte que faltaba. Entonces, este es el corte que vemos aquí. Estos son el telencéfalo, este sería el núcleo caudado, posteriormente el putamen, o sea, el núcleo caudado y el putamen, el diencéfalo en la parte medial, pero cuando va creciendo, el telencéfalo cubre completamente todo el diencéfalo y finalmente va a quedar así. Tálamo en la mitad, hipotálamo en la parte anterior y el epitálamo en la parte posterior. ¿Sí? Y pues esa es la ubicación que
que tenemos clásicamente, y esos así ustedes van a encontrar las estructuras en los cortes de una persona adulta. Entonces, si ustedes se fijan, las paredes laterales del ventrículo lateral, en la parte superior está el tálamo, en la parte inferior está el hipotálamo. El epitálamo queda relegado a la parte posterior y una representación bastante pequeña. La cápsula interna, entonces, primero divide el caudado del putamen y el brazo anterior, el putamen del tálamo. Esta sería la cápsula interna. ¿Ok? Si ustedes tienen claro la estructura, el origen embrionario, cómo se va a evolucionar, pues no van a tener ningún problema en identificar las estructuras que vamos a ver, que se va a hacer una de las próximas clases que le voy a ver, donde van a identificar todas las estructuras, tanto en cortes coronales como en cortes transversales y sagitales. Estoy que me pipí. Guayamabe. Dígame qué cortes son esos. No se asuste, solamente que son una representación de cada uno de los... Ya, en el primero podemos ver el tercer ventrículo. ¿Sí? Y si este es el tercero, Esa de ahí sería los ventrículos laterales. y este, El núcleo. No. ¿cuál? Alrededor del tercer ventrículo que está. El núcleo caudado. No, alrededor del tercer ventrículo. El núcleo caudado está en el piso. Ajá, sí, está en el piso alrededor, el tálamo. El tálamo. Y si esto es el tálamo, ¿esto qué es? El hipotálamo. El hipotálamo. Entonces, tálamo, hipotálamo. Si este es el tercer ventrículo, este es el tálamo, este es el hipotálamo, este es el tercer ventrículo. Esto es lo mismo. Este es el tálamo, el surco hipotalámico que separa el tálamo del hipotálamo, y este es el tálamo. Te ve aquí dice tercer ventrículo. Entonces, en el tercer ventrículo, el tálamo, y en la parte inferior, el hipotálamo. Este es el mismo tercer ventrículo, pero no se ve muy bien. Y este sería el tercer ventrículo. ¿Y esto qué sería? Si este es el tercer ventrículo, estos son los plexos coroideos, este es el tálamo. ¿Este qué es? El tálamo. Este es el tercer ventrículo, este es el ventrículo lateral, entonces esta es la estructura. Ya, ese es el agujero interventricular. El agujero interventricular o foramen de Monroe, por eso tiene FM, foramen de Monroe. ¿Ok? Nasput. Sí, doctora. Ajá. ¿Cómo describiría usted esa imagen? Y tiene ahí una chuleta, se la cuento. Ya, es un corte coronal. Vamos a encontrar los ventrículos laterales, bueno, por los números, o sea, el 9 vendría a ser los ventrículos laterales, el 7A vendría a ser los plexos coroideos. Ajá. 8. A ver, el 8, ¿dónde está el 8? Ya, ese vendría a ser ay, se me fue el nombre. El archipiélago. No, el archi solamente está aquí. Entonces... neuropalio, ¿no? El neo. Sí, neuropalio. El más nuevo. Acuérdense que el archi está aquí, el palio está aquí y el más grande que es el neo. Ajá. Y ya, en el piso del ventrículo lateral que encontramos, que es el 6A. Allá, el núcleo caudado. El núcleo caudado. Caudado, claro. Entonces, fíjense que a veces se equivocan porque cuando describen el núcleo caudado, acuérdense que es una C que sigue el mismo recorrido de los ventrículos. Entonces, el piso de los ventrículos laterales en la parte frontal, aquí está el núcleo caudado, pero este también es el núcleo caudado. Entonces, forma el techo del ventrículo lateral, pero en la parte del temporal, porque es una C. Entonces, esta es la parte superior y esta es la parte... Entonces, este sería caudado, este también sería caudado.
¿Y este cuál sería? El 5, ¿verdad? No. No, o sea, el número 5. Está Ah, sí, señalando. el 5. Ajá, ¿qué es el 5? Ah, ya. Este es el caudado, este es. El pálido. Bueno, el palio todavía no se diferencia, pero en conjunto, el putamen. El putamen. Perdón, sí, el putamen, claro. Y el caudado más el putamen es el estriado. Y en la parte medial, ¿qué podemos ver? Ya, del número 3 está ese es el tercer ventrículo. Ajá. No, perdón, el número 4, perdón. Número 4 es el tercer ventrículo. El número 2 es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, ajá. Ya, el número 4 es el tálamo, el número 3, si es inferior, es el hipotálamo. Claro. Y ya. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Esto es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí, ¿quién está? Eraso. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Y la diferencia no está en el diencéfalo, sino en los núcleos del encéfalo. Y esa es la estructura que ustedes van a encontrar generalmente, o la ubicación. Obviamente ahí falta crecer bastante, pero esa es la ubicación que ustedes siempre van a encontrar. Eraso. Es que se me quedó en freeze, entonces no escuché nada. ¿Qué me dijo? ¿Cuál es la diferencia de esta imagen con la imagen anterior? Que esta está más desarrollada. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué estructuras se pueden identificar más que en la imagen anterior? El plexo coroideo. Aparte de los plexos coroideos. El globo pálido. Exactamente. Y por eso le digo, así es que ustedes los van a encontrar. Este sería el caudado, entonces el putamen, aquí ya podemos ver el globo pálido. ¿Y cuál es esta estructura o este núcleo que está externo al globo pálido? La cápsula externa. No, ahí no está representada la cápsula. Después de la cápsula externa, ¿qué está? Claustro, no. El claustro, obvio. Entonces, la cápsula interna, acuérdense, está aquí. La cápsula interna separa el caudado del putamen y aquí el putamen del tálamo y el hipotálamo en la parte inferior. Pero en esta imagen ya se diferencia el claustro. Entonces, cápsula interna, cápsula externa y detrás o por fuera de la externa, la extrema. Y pues eso es todo por el día de hoy.